Bueno, muy bien. Hoy va a ser una mañana tranquila pero interesante, ¿sí? Nosotros empezamos ya a ver leyes de los gases, ¿sí? Básicamente lo que hice la clase anterior, ¿sí? Fue explicarles a ustedes cuáles son los conceptos que vamos a utilizar. Primero definí la teoría cinética de los gases, definí el concepto de gas real, definí el concepto de gas ideal, ¿sí? Y después les recordé que se acostumbren a manejar con cierto tipo de unidades, ¿eh? Cuando hablábamos de volumen, hablamos que les dije que se tienen que acostumbrar a siempre hacer el pasaje a litros, que cuando hablamos de cantidad de materia, que se tienen que acostumbrar a hacer el pasaje a número de moles, que cuando hablamos de presión, que se tienen que acostumbrar a hacer el pasaje a atmósferas, y que cuando hablamos de eh, temperatura, se tienen que acostumbrar a hacer el pasaje a grados Kelvin. ¿Sí? Eso estuvimos viendo la clase pasada, además de que terminamos con disolución. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar a ver ahora cada una de las leyes de los gases por separado, ¿sí? Esto que ustedes están viendo acá está sacado directamente de los power que se utilizaron en la facultad en alguna época, ¿sí? O sea, ni siquiera los cambié demasiado. Entonces, simplemente les cambié el color, pero dice exactamente lo mismo. Cada cosa que ustedes vean en estas filminas tienen que tenerlas muy en cuenta y aprendérselo, ¿sí? Más allá de que ahora les voy a explicar cómo se hacen las cuentas, lo que fuera, ¿sí? Tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y aprendérselo, ¿sí? ¿Qué son las leyes de los gases? Las leyes de los gases para nosotros van a ser, más allá de que existe una definición formal, que esa la tienen que conocer, obviamente, ¿sí? Nosotros vamos a decir que estas leyes con las que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Van a ser relaciones matemáticas, ¿sí? Relaciones matemáticas. Esas relaciones matemáticas las tienen que aprender a utilizar y obviamente vamos a tener que hacer un montón de problemas para practicar, que les voy a pasar hoy la guía de problemas, ¿sí? Cuando termine la clase. A ver, las leyes de los gases se dividen en dos grandes grupos, por decirlo de una manera. El primer grupo de esas leyes de los gases son tres leyes de los gases que vamos a ver primero, ¿sí? Donde se utiliza, ¿sí? Donde se utiliza una relación matemática donde se mantiene constante, ¿sí? Eh, el número de moles, ¿sí? Donde se mantiene constante el número de moles. No hace 10 minutos que está esperando porque recién me acaba de aparecer recién me acaba de aparecer el waiting room que estaba, si que 10 minutos es otra cosa. A todos los que entraron los acepté automáticamente. Te lo puede decir cualquiera de tus compañeros. Yo que vos, Daniela, tené cuidado con eso. Yo acepto enseguida a la gente, al toque. Por ahí le andaba mal la compra. Bueno, no importa. Entonces, voy a dividirlos en dos grandes grupos. Primer grupo, ¿sí? Donde tengo el número de moles constantes, ¿sí? Número de moles constantes, que es el que vamos a trabajar ahora. ¿Qué quiere decir que tenga número de moles constante? Quiere decir que no va a variar la cantidad de materia, o sea, yo parto con una cantidad de materia determinada, le realizo cambios, ¿sí? A ese sistema de temperatura, presión, volumen, lo que fuera. Ese sistema va a sufrir cambios, que es lo que vamos a ver ahora, pero sin cambiar la cantidad de materia, ¿sí? Ese es el primer grupo de leyes que vamos a ver. ¿Vamos? ¿Cuáles son las variables que nosotros vamos a cambiar? ¿Sí? Nosotros vamos a dejar constante, como les dije recién, el número de moles, y vamos a ir variando de a una el volumen, la temperatura, la presión. Volumen, temperatura y presión. Esos tres los vamos a ir variando de uno, ¿sí? Vamos a dejar entonces constantes el número de moles, ¿sí? ¿Qué pasa? Cada una de las leyes tiene un nombre, deben recordar el nombre de la ley y deben, no tanto para resolver los problemas, yo después les voy a mostrar que para resolver los problemas no es que tengo que saber qué es la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? O qué es la ley de Charles, no es necesario, pero sí para las preguntas teóricas. Ustedes tienen que poder relacionar cada una de las leyes de los gases con, ¿sí? Aquel que la descubrió o que la demostró, mejor dicho, ¿no? Que la descubrió, ¿sí? La primera que vamos a ver es la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? La ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? O ley de Boyle, es una ley que se realiza, como les dije hoy, con número de moles constante, ¿sí?
y a temperatura constante. O sea, yo voy a mantener la temperatura del sistema con el que estoy trabajando, ¿sí?, de manera constante. Lo que dice esta ley, ¿sí?, lo que dice esta ley es que a temperatura constante, ¿sí?, el volumen de una masa fija de gas justamente quiere decir que no cambia la cantidad de masa, de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada. ¿Qué quiere decir que sea inversamente proporcional a la presión aplicada? ¿Sí? Mientras más presión yo le aumento, le agrego al sistema, menor va a ser el volumen. ¿Sí? Eso es lo que define, ¿sí?, la ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuanto menos presión yo le pongo al sistema, ¿sí?, más volumen va a tener. Esto solo va a suceder a número de moles constante, ¿sí?, y a temperatura constante. Se llama una transformación isotérmica. Isotérmica quiere decir igual temperatura. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos? ¿Están por ahí, chicos, chicas? Sí, profe. Bien. Copien lo que está en el pizarrón. Yo les voy a mostrar. Esto que ustedes ven acá es la relación matemática, ¿sí?, que cumple con la ley de Boyle. ¿Sí? El volumen presenta una relación con la presión, ¿sí? Dice 1 sobre la presión. Esto quiere decir que es inversamente proporcional, ¿sí? Inversamente proporcional. El volumen, ¿sí?, es igual a una constante, o sea, a un número fijo, ¿sí?, por 1 sobre la presión. Esto es una fracción, 1 sobre la presión, ¿sí? Estuvimos viendo el otro día en física. Para que no me quede de esta forma, paso multiplicando la presión hacia el otro lado y me queda que la presión por el volumen es igual a una constante, que es lo que justamente determina la ley de Boyle, ¿sí?, que es igual a una constante. Pero, a tener en cuenta lo siguiente. Si yo digo que el volumen es igual a una constante, entonces yo lo que puedo hacer es realizar una equivalencia o una igualdad. ¿Cuál va a ser la igualdad? ¿Sí? Yo sé que si yo tengo una masa fija de gas, o sea que no la voy a cambiar, ¿sí?, a una temperatura constante, o sea que no lo voy a cambiar, lo que yo voy a poder es determinar, es predecir qué le va a pasar a ese gas. ¿Sí? Si yo varío la presión, voy a saber qué le pasa al volumen. Si yo varío el volumen, voy a saber qué le pasa a la presión. Esta fórmula que ustedes ven acá abajo es la que se utiliza para resolver problemas. ¿Sí? Las demás fórmulas, estas 3 fórmulas que están acá arriba, ¿sí?, que ustedes ven, son fórmulas que tienen que ver con la ley de Boyle-Mariotte, pero no le van a servir para resolver problemas. ¿Sí? Les van a servir para, si les preguntan, o si hay alguna relación, o si hay alguna con flechas, o algo por el estilo. ¿Sí? Cualquiera puede aparecer en una con flechas, pero la que ustedes van a usar para resolver problemas es la que está acá abajo. ¿Sí? Que la presión por el volumen inicial es igual a la presión por el volumen final. ¿Sí? O sea, el estado inicial, ¿sí?, el estado inicial de un gas con número de moles constante, con temperatura constante, ¿sí?, cuando yo multiplico la presión y el volumen va a ser igual al final. ¿Qué quiere decir? Si yo varío la presión, el volumen va a cambiar de forma inversamente proporcional para volverse, para tomar el mismo valor constante que el estado inicial. Por eso yo puedo marcar esta igualdad. ¿Sí? Ustedes ven acá. Muy bien. ¿Terminaron de copiar? A ver. Vamos a verlo de forma gráfica. ¿Sí? Una de las cosas que también van a tener que aprender a hacer es a reconocer, ¿sí?, los distintos tipos de gráficas que describen a esta ley. ¿Sí? En general, este tipo de leyes, esta ley, perdón, se trabaja con una gráfica que se llama isotermas. ¿Sí? Isotermas quiere decir que son a igual temperatura. Esos son los isotermas. ¿Sí? Donde el gráfico de los isotérmicas, presión en función del volumen, ¿sí?, presión en función del volumen, suele ser una curva. Ojo, estas curvas son porque son inversamente proporcionales. ¿Sí? Cuando algo es inversamente proporcional, va a ser una curva. Acuérdense eso que les acabo de decir porque puede llegar a aparecer. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Estamos? Fíjense, tengo cada vez menor presión, o sea, estoy teniendo cada vez menor presión, entonces, ¿ven? Ven que acá tengo 4 de peso, 2 de peso y 1 de peso. Mientras menor es la presión, mayor va a ser el volumen.
Mientras menor es la presión, mayor va a ser el volumen. Mientras mayor es la presión, si lo quieren decir de otra manera, menor será el volumen, ¿sí? Esto tiene que ver con que los gases son compresibles, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Yo le agrego, los aplasto, los gases se achican, porque hay mucho espacio entre las moléculas. Entonces esto puede hacer que yo pueda acercar las moléculas uno con la otra, ¿sí? Eso es muy, muy importante, que lo tengan en cuenta, ¿sí? Recuerden entonces que los gráficos con forma de curva, ¿sí? Se denominan isotermas, ¿eh? Corresponden a la ley de Boyle y Mariotte, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Estamos? ¿Queda claro eso? Por ahí no es necesario que hagan todo el dibujito, pero sí dibújense un gráfico, un XY, así, que tenga una curva, ¿eh? Recuerden que si es curva, es inversamente proporcional. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si es una curva, es inversamente proporcional, ¿sí? Muy bien. Y una trampa que a veces le suelen poner, ¿sí? Porque los confunden, ¿ustedes qué hacen? Dicen, bueno, una curva es inversamente proporcional, ¿sí? Entonces, si es presión en función de volumen, así como está escrito, ¿sí? Una curva va a ser inversamente proporcional, ¿sí? A veces lo que hacen para confundirlos, y es decir, indicar a qué ley de los gases corresponde este gráfico, y les ponen en la X a la presión, perdón, en la Y a la presión, y en la X, en lugar de ponerle al volumen, le ponen a la inversa del volumen, a 1 sobre volumen, y eso les termina dando una recta, ¿sí? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es prestar mucha atención a quién es el que está en el eje Y y a quién es el que está en el eje X. Si miran el que está en el eje Y, ¿sí? Y expresión y volumen, o sea, está sin nada raro, bueno, como es inversamente proporcional, van a tener una curva, ¿sí? Y si ustedes miran el eje y en el eje X tienen a 1 sobre el volumen, lo que ustedes van a ver es una recta, ¿sí? Es una recta. Esto también puede llegar a aparecer y le pueden tranquilamente tomar en el examen del lunes un gráfico, ¿sí? Porque en el examen del lunes entra lecheros básicamente. Puede entrar tranquilamente en el examen del lunes un gráfico donde les digan indicar a cuál de las siguientes leyes de los gases corresponde, ¿sí? Y le ponen el gráfico y ustedes tienen que decir a cuál es. Si es la de Gay-Lussac, la de Boyle-Mariotte, la de Charles, o la que sea. ¿Estamos? Esto pongan importante, ¿sí? Y que les quede bien claro. Presión sobre volumen, curva, ¿sí? Presión sobre 1 sobre volumen, recta, ¿sí? Eso anótenselo. Bueno, muy bien. Esto es un modelo molecular, ¿en qué sentido? Les explica básicamente cómo funciona. No es algo que les vayan a tomar, así que quédense tranquilos, pero yo les cuento, ¿sí? Eh, Básicamente lo que sucede es que la presión exterior puede ser natural, ¿sí? O sea, presión ambiente, o puede ser forzada, ¿sí? La puedo forzar con peso, o la puedo forzar con una bomba, como fuera, ¿sí? Lo que hace es disminuir el volumen, ¿sí? Cuando disminuye el volumen, ¿sí? Cuando disminuye el volumen, tengo la misma cantidad de partículas, ¿sí? ¿Ven? Tengo la misma cantidad de partículas que ustedes tenían anteriormente, pues un número de moles gaseoso constante, ¿sí? Que chocan en un volumen más corto, o sea, tienen mayores chances de pegarle a las paredes del recipiente, ¿se entiende? O sea, es la misma cantidad de partículas que achico el espacio en el que se encuentran, o sea, hay más chances de que choquen entre ellas. Básicamente, por eso es que aumenta la presión del recipiente, ¿sí? Básicamente es eso. En teoría, lo que intentan hacer es que la presión interna se quiere igualar con la externa, y eso también puede pasar. Muy bien. Esto lo paso. No está. Ley de Charles, ¿sí? Segunda ley de los gases. Vamos a seguir manteniendo el número de moles gaseoso constante, ¿sí? Seguimos manteniendo el número de moles gaseoso constante. Eso es importante, que lo tengan en cuenta. Lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es eh, variar o cambiar, ¿sí? Vamos a variar o cambiar volumen y temperatura. Entonces, número de moles constante, presión constante, ¿sí? Y cambio, ¿sí? Y cambio el volumen o la temperatura, ¿sí?
Esto que está acá se lo conoce como una transformación isobárica, la presión en bares, ¿eh? Isobárica quiere decir que tengo la presión constante, ¿sí? Y lo que se dice es que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Si el número de moles y la presión se mantienen constantes, el volumen y la temperatura se mantienen, con la presión y con la temperatura constantes, el volumen, ¿sí?, y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Sí? Denme un segundo, copien eso. Vale, tráeme algo acá. Está volviendo loco. Hace otra pared. Entonces, ¿sí? Se mantienen directamente proporcionales. ¿Estamos? Lo que les dije recién, ¿sí? Lo que les dije recién. Estas son relaciones matemáticas que nos llevan a establecer esta que está acá. La que ustedes ven abajo es la que vamos a usar para hacer cuentas, pero estas dos que están acá también forman parte de la ley de Charles, ¿sí? También forman parte de la ley de Charles. ¿Qué quiere decir que sean directamente proporcionales? Si yo bajo la temperatura, ¿qué le pasa al volumen? Bueno, Si son directamente proporcionales. Baja. Baja. Si yo bajo la temperatura, baja el volumen. Si yo subo el volumen, ¿qué le pasa a la temperatura? Sube. Sube, ¿sí? Eso quiere decir directamente proporcional, ¿estamos? Eso quiere decir directamente proporcional. Si yo aumento algo, lo otro aumenta. Si yo disminuyo algo, lo otro disminuye, ¿sí? Muy bien. ¿Les parece coherente que yo, a ver, lo digo así, si aumento la temperatura, aumente el volumen, sí o no? no. ¿Por qué no? No. Si vos aumentás la temperatura, le entregás más energía a las moléculas. Las moléculas se mueven más rápido, ¿sí? Las moléculas se mueven más rápido. Como se mueven más rápido, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se van a querer alejar, ¿sí? Van a tener más energía para irse cada vez más lejos. En realidad es coherente que si yo aumento la temperatura, aumente el volumen. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Recuerden Nomás le que dije que la no porque Ah, estaba copiando y respondí cualquier cosa. está bien, no pasa nada. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Encima es a presión constante, o sea, la presión se va a mantener siempre igual, una atmósfera, una atmósfera, una atmósfera, aumento la temperatura, tac, 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 el volumen va a aumentar, ¿sí? Porque justamente se mueven más rápido las moléculas, tienen mayor cantidad de energía y se van a querer separar más una de las otras, ¿sí? Muy bien. Miren que les voy a hacer el gráfico. Esto es un gráfico directamente proporcional, ¿sí? Es un gráfico directamente proporcional. Como es directamente proporcional, lo que ustedes van a ver es lo siguiente. Presión, temperatura, ¿sí? Como es un gráfico directamente proporcional, ustedes van a ver que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión, ¿sí? Esto que está acá es un gráfico iso... Presión no, qué boludo. ¿Cómo no me corrigen antes? ¿Qué va acá? Volumen, ¿sí? Volumen, en el otro era la presión. Esto es volumen en función de la temperatura, ¿sí? Como es un gráfico isobárico, isobárico es a presión constante, ¿sí? Este gráfico que está acá sucede a una presión determinada, ¿sí? Sucede a una presión determinada. A medida que yo voy cambiando las presiones, este gráfico puede ir yendo más para abajo o puede ir yendo más para arriba, ¿sí? Si ustedes le ponen un gráfico así, por ejemplo,
pueden poner un gráfico así tranquilamente y le pueden preguntar, por ejemplo, en el caso de la recta lila, roja y naranja, ¿tienen o no tienen la misma presión? No, no tienen la misma presión, ¿sí? No tienen la misma presión. Si las rectas son diferentes es porque tienen presiones diferentes, ¿sí? Porque tienen presiones diferentes, ¿sí? Es más, la recta, vamos a ponerle nombre, esta que está acá se llama P1, P1, P2, P3, ¿sí? O sea, la presión 1 es más grande que presión 2 y presión 2 es más grande que presión 3, ¿sí? Eso tienen que saber. A medida que se acerca más a la temperatura, la presión es más chica. A medida que se levanta más, la presión es más grande, ¿sí? Pero son presiones diferentes. Esto que está acá es un gráfico isobárico, ¿sí? Porque es un gráfico a presión constante, ¿sí? Son presiones diferentes los tres gráficos. Este dibujo pónganlo. La última ley que nosotros vamos a ver a número de moles constante, ¿sí? Que es la ley de Gay-Lussac, ¿sí? La ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac lo que te dice es que a volumen constante, ¿sí? Tiene que ser volumen constante. En las anteriores teníamos presión constante y temperatura constante, este es a volumen constante, ¿sí? Una transformación, ¿sí? Eh, perdón, un sistema, ¿sí? Un sistema que se encuentra a volumen constante y presenta una masa fija de gas, recuerden que una masa fija de gas es número de moles constante, ¿sí? Va a tener a la presión y a la temperatura directamente proporcionales. O sea, mientras más temperatura tengo, mayor va a ser la presión, ¿sí? Mientras menor temperatura tengo, menor va a ser la presión, ¿sí? Esto es algo sumamente importante y que tienen que tener en cuenta. El volumen es constante. Como el volumen es constante, aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas, chocan más veces contra las paredes del recipiente porque van más rápido y eso hace que aumente, ¿sí?, la presión, ¿eh? Y obviamente que si yo disminuyo la temperatura va a pasar lo opuesto, ¿sí? Lo mismo pasa con la presión, ¿sí? Si yo aumento la presión, va a aumentar la temperatura. Si yo disminuyo la presión, ¿sí?, disminuyo la presión, disminuye la temperatura. Por eso es directamente proporcional, ¿sí? En este tipo de, en esta ley, el gráfico también es una línea recta, como les mostré en el gráfico anterior. Eso pueden hacer, si quieren directamente, lo dibujo acá al costadito, mientras ustedes van copiando, ¿sí? Pero también es una línea recta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. Y recuerden que el único que es una curva, ¿sí? El único que es una curva es la de Boyle-Mariot, a menos que me pongan la inversa del volumen, que ahí se convierte en una recta. Pero si no, también es una curva. No se preocupen que ahora, vamos a poner acá tensión, acá temperatura, como para que se acuerden, ¿sí? También es una recta, ¿sí? Copien esto que voy a... cuando nosotros hacemos problemas de leyes de los gases, la temperatura, ¿en qué unidad tiene que estar siempre? Kelvin. En Kelvin. ¿Qué pasa si yo uso la unidad en grados centígrados? En un problema de estos, por ejemplo. Voy a tener problemas cuando esté en 0 grados centígrados. Muy bien, porque ¿dónde va a quedar el cero? Va a quedar debajo y no se puede ir por 0. Perfecto, ¿sí? Muy bien. O sea, si yo trabajo en grados centígrados, el cero me va a quedar dividiendo y es un problemón, no se puede dividir por cero. Entonces, por eso es indispensable pasar a Kelvin la unidad, ¿sí? Si ustedes trabajan con la ley de Boyle-Mariot, por ahí lo hacen y no les aparece el problema ese del cero, entonces lo hacen naturalmente y ya empezaron a meter la pata, ¿sí? Porque siempre que ustedes hagan una cuenta y no quede dividiendo el cero, ustedes cuando metan los datos en la calculadora, el resultado se los va a dar, pero no quiere decir que esté bien, ¿sí? Ustedes siempre tienen que recordar que para la ley de los gases vamos a pasar la temperatura a Kelvin, ¿sí? Sí o sí la van a pasar a Kelvin. ¿Estamos? Muy bien. Aparte en la ley de Boyle, no hay temperatura porque es constante, entonces no me aparece ese problema, pero siempre la tengo que pasar a Kelvin, ¿sí? Muy bien.
También es un problema, por ahí no es tan grave, porque no me va a salir error en la calculadora, pero si la temperatura es negativa, también va a ser un problema porque me van a dar un valor negativo. Voy a tener menos presión, menos volumen, menos temperatura, y eso no. La temperatura sí, pero o sea, no le puedo deber presión a alguien. ¿Sí? Eso, a medida que vayamos viendo en física, lo vamos a ir entendiendo un poquito mejor. ¿Sí? Bueno, ¿puedo borrar y les dicto un problema? Un segundito, Mati. En un recipiente de 20 litros se tienen 30 gramos de dióxido de carbono a 20 grados centígrados y 1,2 atmósfera de presión. Determinar la presión, me faltó la O, del sistema si se aumenta la temperatura hasta 78 grados centígrados y no varía el volumen. ¿Sí? Hagan ese problema. ¿Qué es lo que tienen que hacer para resolver ese problema? Primero, determinar, ¿sí?, cuál de las leyes de los gases interfiere en este problema. Yo mientras tanto arreglo acá la O. ¿Sí? Primero resolver, darse cuenta cuál es de la ley de las que estuvimos viendo, que yo les di 3, es la que interfiere. ¿Sí? Una vez que saben, tienen que saber cuál es el volumen inicial, tienen que saber cuál es el volumen final, tienen que saber cuál es la temperatura inicial, la temperatura final, la presión inicial, la presión final. ¿Sí? Acá tienen un número de moles constante, obviamente, porque dice que se tienen 30 gramos de dióxido de carbono y después no dice más nada con eso. ¿Sí? Es la cantidad que yo tengo. Entonces, necesito que analicen todo lo que les acabo de decir. Una vez que saben qué ley utilizan, meten los valores en la fórmula, despejan y listo. ¿Sí? A ver, les doy 2 minutitos. A ver, les pregunto, ¿sí? Si el volumen es constante, ¿sí? No varía el volumen, dice. ¿Qué ley voy a usar? La de Gay-Lussac. O sea, el volumen es constante, volumen igual constante, entonces es la ley de Gay-Lussac. Muy bien, ¿sí? Ese es el primer dato que yo tengo. Perfecto. Después, ¿cuánto vale la presión inicial? 1,2. 1,2 atmósferas. 1,2 atmósferas. Eso está en el problema, nada raro. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la temperatura inicial? 20 grados centígrados. 20, 300 y 301 grados Kelvin. 20 grados centígrados, ¿sí? Que es lo mismo que, ¿sí? 293. 273 más 20 es 293 Kelvin. ¿Sí? 293 Kelvin. Después hay algo que no puse, que lo tengo que poner, sí o sí, esto también lo anotan para no tener en cuenta. La masa es constante, o sea que el número de moles es igual a constante, eso lo tendríamos que haber escrito. ¿Sí? Y después, ¿cuál es la temperatura final? 343 Kelvin. Sería 78 grados centígrados, ¿sí? Es igual a 340 y... ¿Cuánto? 351. Ah, 351 Kelvin. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuál es la presión final, el P2? Esa sería la incógnita, Es profe. lo que no sé, exactamente. ¿Sí? Entonces, acá, Kelvin. Muy bien. Planteo la fórmula. ¿Cómo es esta fórmula? ¿Se acuerdan o no? Presión 1 Sobre temperatura 1 temperatura 1. igual a presión 2 sobre temperatura 2. Muy bien. Igual. Presión 2
sobre temperatura. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Escribir los datos que conozco en la fórmula que conozco. ¿Sí? ¿Qué datos conozco? Presión 1, temperatura inicial y temperatura final. O sea que en lugar de P1 pongo 1,2 atmósferas. 1,2 atmósferas. ¿Sí? En lugar de temperatura 1 pongo 293 Kelvin. 293 Kelvin. ¿Sí? Vamos a poner las unidades. Atmósfera. Atmósfera. Kelvin. ¿Sí? Después tengo. Es igual a. Conozco la temperatura 2, pero no conozco la presión 2. ¿Sí o no? Sí. P2 dividido. P2 dividido la temperatura 2, que es 351. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que despejar. ¿Cómo se despeja esto? ¿Quién lo hizo? Paso 351 Kelvin multiplicando. Perfecto. Paso 351 Kelvin multiplicando. ¿Sí? Entonces me va a quedar que saco las unidades, ¿no? Kelvin se va a simplificar con Kelvin, así que no hay problema. Me va a quedar 1,2, ¿sí? Por 351. La K de Kelvin no se va a ir, va a quedar. ¿Sí? Atmósfera sí se va a ir, pero Kelvin no. Perdón, Kelvin sí se va a ir, atmósfera no, me equivoqué acá. Kelvin se simplifica con Kelvin. Atmósfera queda con atmósfera. Lo tengo que dejar acá. Kelvin se simplifica con Kelvin. A 293. Esto es igual a P2. Perfecto. Si ustedes hacen la cuenta, ¿cuánto les da? 1,43 atmósferas. Entonces la presión 2 es igual a 1,43 atmósferas. ¿Sí? Así se realiza un problema de este estilo. ¿Sí? Tengo que saber quiénes son los estadios, ¿sí? Tengo que conocer, darme cuenta primero que nada cuál es la ley, porque dependiendo de cuál es la ley es la fórmula que voy a usar, ¿sí? Y después tengo que reconocer cuál es el estado inicial, cuál es el estado final. ¿Sí? ¿Queda claro? Mati, ¿cree Sí. que me puede explicar el segundo cálculo ese que hiciste, por favor? Que no entendí muy bien. Ese. ¿Viste? Ujú, sí, sí, sí. Vos tenés una igualdad, acá está la igualdad. Necesitas despejar presión 2, que es lo que no conoces. Entonces este pasó multiplicando. ¿Sí? Pasa multiplicando. Y después haces 1,2 por 351, porque pasó multiplicando, dividido 293. Sabes despejar la ecuación, este vino acá. Lo que estuvimos viendo en física el lunes. El martes, perdón. ¿Sí? ¿Están copiando? Esta es la explicación de por qué funciona la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Las dos tienen la misma explicación, básicamente. ¿Sí? Y es que al ser un volumen variable, ¿sí? Al ser un volumen variable, las presiones se van a querer equiparar, y cuando se equiparan, ¿sí? Aumenta el volumen. O sea, para equiparar la presión, el volumen va a aumentar para poder nivelar la velocidad de las partículas con la cantidad de choques. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Así que esta es la explicación del por qué. A ustedes no les importa tanto el por qué, pero les saco una captura y después si quieren lo pongo. Muy bien. Nosotros veníamos dejando fijas al número de moles, ¿sí? Veníamos dejando fijo al número de moles y a una de las distintas variables, siempre. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es analizar una nueva ley, que es la ley de Avogadro, ¿sí? La ley de Avogadro, donde nosotros lo que vamos a hacer, ¿sí? Es dejar fijo
a la temperatura y a la presión. ¿Sí? Temperatura y presión. La ley de Avogadro dice que, ¿sí? Dice que el número de moles es directamente proporcional al volumen de una a un volumen de una masa gaseosa. ¿Sí? El número de moles es directamente proporcional al volumen de esta masa gaseosa a presión y temperaturas constantes. A presión y temperatura constantes. ¿Sí? Eso es lo primero que determina, ¿sí? Generando lo que se conoce como la ley de Avogadro. ¿Sí? La ley de Avogadro no se usa mucho así, como les acabo de decir, que sería esta que está acá. Y si quieren se las escribo como veníamos escribiendo anteriormente. Básicamente, tienen que escribo una letra un poquito más grande. Básicamente lo que diríamos es que el volumen 1, ¿sí? Sobre el número de moles 1, va a ser igual a el volumen 2 dividido el número de moles 2. Esto por las dudas, ¿sí? Se las anoto por si algún día llega a aparecer en algún lado, no es la forma en que se utiliza. ¿Sí? ¿Por qué no es la forma en la que se utiliza? Porque este postulado es el que después nos determina y nos ayuda a utilizar la ley, la regla, la relación, perdón, estequiométrica. ¿Sí? Vieron que nosotros habíamos dicho que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros. Bueno, esto viene gracias a la ley de Avogadro, ¿sí? Justamente ese es el número de Avogadro, el que estábamos trabajando anteriormente. ¿Sí? Y lo que dice Avogadro es que es tan pequeño el tamaño de las partículas comparado con el tamaño total del volumen que ocupa el gas, ¿sí? Que a volúmenes iguales de gases diferentes, ¿sí? Si yo los mido en mismas condiciones de temperatura y presión, yo puedo asegurar que contienen el mismo número de moléculas. ¿Sí? O sea, no importa qué gas sea, en condiciones iguales de temperatura y presión, yo puedo asegurar que un volumen de gas es igual, va a tener la misma cantidad de partículas que el mismo volumen de otro gas. ¿Sí? A partir de ahí se plantea después la relación, el volumen molar normal, que es el que nosotros utilizamos para la relación estequiométrica. ¿Sí? Copien la ley de Avogadro. Fíjense, lo que nos dice ahora es lo siguiente. Esta es la explicación de la ley de Avogadro. ¿Sí? Yo tengo un volumen determinado con cierta cantidad de gas. ¿Sí? Yo agarro y le agrego más gas. Pero si la presión se va a mantener constante, básicamente lo que va a hacer es aumentar el volumen. ¿Sí? El volumen va a aumentar, no queda otro. Y recuerden que tengo que tener temperatura y presiones constantes. ¿Sí? Perfecto. Esto nos va a llevar a nosotros, ¿sí? Es lo que les contaba recién, yo recién se los conté, ahora está todo escrito, ¿sí? Al valor que nosotros estamos buscando como volumen molar normal, ¿sí? Volumen normal molar, o volumen molar normal, que es el volumen que ocupa un mol, ¿sí? De cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué volumen ocupa un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura? 22,4 litros, ¿sí? 22,4 litros. Ese es el valor que nosotros usamos para la relación estequiométrica. Y yo se los conté, y ustedes me creyeron, ¿sí? Y ahora estamos viendo la definición de volumen molar normal, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura, que son las que yo siempre les paso, una atmósfera de presión y 0 grados centígrados o 273 Kelvin, que también es correcto, ¿sí? Copien lo que está acá, en el Este volumen molar normal que nosotros vamos a trabajar nos ayuda a calcular una constante, que es la constante universal o la constante de los gases ideales. ¿Sí? Constante universal o constante de los gases ideales. Esta constante universal o constante de los gases ideales nosotros ya la usamos. ¿Sí? Ya la usamos. ¿Cuándo la usamos? Les pregunto. Fue la clase pasada, les aviso. ¿Para qué la usamos?
¿Quién se acuerda? Vinieron a la clase pasada. Tenían que rendir hoy, no saben eso. Vinieron a la clase pasada. Por ¿Para el qué tema de usa- la ósmosis. para el tema de la ósmosis, ¿sí? Muy bien. Para calcular la presión osmótica la usamos, ¿sí? Para calcular la presión osmótica. R, ¿sí? R, que es la constante de los gases ideales, ¿sí? R, que es la constante de los gases ideales, proviene de la relación directa, ¿sí? Que yo obtengo de las tres leyes que estuvimos viendo. Si nosotros tenemos un número de moles constante, ese número de moles tiene que ser igual a 1, ¿sí? Y tenemos la presión, el volumen y la temperatura, nosotros lo podemos igualar y obtener una constante, ¿sí? Esa constante, ¿sí? Se llama constante universal de los gases ideales o la constante de los gases ideales. Cualquiera de los dos nombres estaría muy bien, ¿sí? Constante, vamos a poner acá, de los gases ideales. Aquí también les queda ese nombre. Constante de los gases ideales, ¿sí? Esa constante, si ustedes hacen la cuenta como corresponde, si a alguien le interesa, les cuento cuáles son los valores que tenemos que utilizar para que nos dé ese valor, ¿sí? Lo estoy contando. Presión es 1 atmósfera, temperatura es 273 Kelvin, ¿sí? Y volumen es 22,4 litros, o sea, si ustedes acá ponen 1, una atmósfera, ¿sí? Acá ponen 273. Acá ponen 22,4 litros. ¿Sí? Y hacen la cuenta, el valor que les va a terminar dando, ¿sí? Es este que está acá abajo. 0,082, ¿sí? Litro atmósfera mol Kelvin, esta es la unidad. Litro atmósfera mol Kelvin es la unidad, ¿sí? 8,31, ¿sí? 42 es la unidad en joules, que eso lo vamos a usar en termodinámica, son unidades de energía, o sea que este valor también puede llegar a aparecer y lo vamos a usar. Igual yo les voy a enseñar cuándo se usa uno de los valores o cuándo se usa el otro, ¿sí? Pero este valor, este R, la constante general de los gases ideales, ¿sí? Es una constante que vamos a usar un montón, ¿sí? Es más, ahora después de que terminemos para la segunda parte de la clase, ahora les voy a dar un recreito para que vayan a armarse el mate y lo que sea, ¿sí? Vamos a empezar a usar esta constante de los gases ideales, ¿sí? Copien lo que está en el pizarrón. Son las 9:46, les doy hasta las 10 libre, ¿sí? Pero ya después no corto más, ¿estamos? Ya tienen libre. Bueno, pequeños y pequeñas, vamos a seguir. ¿Están ahí o no? Profe, ¿Sí? una pregunta. Decime. ¿Por qué reemplazamos B por BM? ¿Qué sería BM? BM es el volumen molar normal, que es el de 22,4 litros, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Ese, Y otra ¿ah? cosa. Sí. Y después vio el que te da 8,31 como 42, como tengo eso. Esto es una conversión litro por atmósfera. Nosotros vamos a ver termodinámica más adelante y yo les voy a explicar. Volumen por presión es una forma de medir energía, ¿sí? Joules es una unidad de energía. Entonces, hay una conversión entre litro atmósfera y joules, ¿sí? Y así es como se realiza el cambio, digamos, que no te lo voy a mostrar ahora. No es momento, Dale, dale. ¿tá? Está. Sí. Pero tenés que saber que dependiendo del tipo de ejercicio que vos estás realizando, vas a tener que usar una unidad o la otra. Para leyes de los gases y para presión osmótica se usa 0,082 litros de atmósfera mol Kelvin. Chau. Y para termodinámica, equilibrio y demás, vamos a usar 8,3142. Igual ya a partir de la clase que viene yo les voy a dar equilibrio, así que eso lo vamos a poder ver ahí. ¿No? No te preocupes. Dale, dale. Bueno, Gracias. muy bien. En líneas generales, ¿sí? En líneas generales, nosotros trabajamos, ¿sí? Con estas tres leyes que están acá, que son las leyes de los gases, donde mantenemos el número de moles constante, ¿sí? Ley de Boyle, ley de Jans, ley de Gay-Lussac, ¿sí? Estas son las que nosotros
vamos a utilizar, en principio, este cuadrito es como un resumen, ¿sí? Utilizando estas tres leyes, ¿sí? Nosotros vamos a poder obtener, ¿sí? dos ecuaciones, que son las que más vamos a usar para hacer problemas, ¿sí? La ley de los gases ideales y la ecuación combinada, ¿sí? de las tres leyes, ¿sí? La ecuación combinada de las tres leyes. Para hacer problemas, como el que yo les mostré hoy, ¿sí? tengo dos opciones. O me acuerdo la ley de Boyle, de Charles y Gay-Lussac, y me doy cuenta cuál es la que tengo que hacer. Ustedes se las tienen que usar, ustedes se las tienen que acordar porque les van a poner una ecuación y les van a preguntar cuál es, básicamente, ¿sí? O sea, lo tienen que saber sí o sí, tienen que diferenciar las tres leyes entre sí. Pero para hacer problemas, a veces no necesitan saber las tres leyes por separado, ¿sí? Pueden usar directamente la ecuación combinada, que es la que está acá abajo, ¿sí? P por B sobre T es igual a P por B sobre T. Yo cuando lo aprendí esto en segundo año en física en el colegio secundario, la profe me dijo, Poboto es igual a PBT, ¿sí? Poboto es igual a PBT. ¿Por qué? Porque presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final sobre temperatura final, ¿sí? Poboto es igual a PBT, ¿sí? Esta ecuación combinada, ¿sí? Ustedes la pueden utilizar, ahora les voy a mostrar, para resolver cualquier tipo de problema combinando a las tres leyes, ¿sí? Y a partir de ellas también vamos a obtener, conociendo el valor de R, que les mostré anteriormente, vamos a obtener la ley de los gases ideales. Esta ley de los gases ideales nos sirve a nosotros, ¿sí? para poder obtener, conociendo número de moles, temperatura, presión o volumen, ¿sí? cualquiera de la que me esté faltando. Si yo conozco la presión, el volumen y la temperatura, puedo sacar el número de moles. Si yo conozco la temperatura, el número de moles y el volumen, voy a poder sacar la presión, ¿sí? de cada uno de los gases. Esta ecuación se usa bastante, ¿sí? Se usa bastante. Esta es la ley de los gases ideales, ¿sí? Lo que van a hacer ahora es lo siguiente. Van a poner ecuación general de los gases ideales, ¿sí? No necesitan copiar todo esto que está acá, pues ya lo tienen copiado. Van a copiar esta que está acá, ¿sí? Y después acá van a poner ecuación combinada. Y van a copiar esta que está acá, ¿sí? Y nosotros ahora vamos a hacer un par de problemas utilizando la ley general de los gases ideales, ¿sí? Y algunos problemitas usando la ecuación combinada. Vamos a usar los dos, ya que estamos, vamos a hacer varios problemas. Problemas de leyes de los gases, ¿sí? Acá tienen algunas cositas que tienen que tener en cuenta para resolver cualquier tipo de problema de leyes de los gases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 problemas de leyes de los gases. Chao. ¿Sí? 20 problemas de leyes de los gases. Yo les voy a pasar esto ahora cuando termine la clase, ¿sí? Y ustedes lo van a tener que resolver. Hoy es sábado. Tiene que estar resuelto para el jueves, ¿sí? O sea, para el jueves tiene que estar resuelto. Yo el jueves les voy a pasar la resolución de todos los problemas. Obviamente que si tienen dudas me pueden ir preguntando y yo los voy a ir ayudando para que les vaya bien. ¿Cómo se hace un problema de leyes de los gases? Vamos a buscar dos, voy a buscar, ¿sí? Dos distintos y después les voy a explicar la ley de Dalton de las presiones parciales. A ver. Vamos a hacer mira, el 11 vamos a hacer. Dice, una masa de nitrógeno ocupa 5 litros bajo una presión de 740 milímetros de mercurio. Determina el volumen de la misma masa de gas a una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Muy bien. Manteniendo constante la temperatura. ¿Sí? Mantengo constante la temperatura. Si la temperatura se mantiene constante, ¿qué ley es?
La de Boyle. Temperatura constante, ley de Boyle. A ver, vamos a hacer. ¿Cuál era la ley de Boyle? Presión por volumen, igual a presión por volumen primo. Temperatura constante es expresión por volumen, es igual a presión, presión 1 por volumen 1. 1 es igual a presión 2 por volumen. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa si yo les digo esto? ¿Se acuerdan? ¿Vieron que yo les di recién dos ecuaciones al final? Una que era P por B, ¿vieron que era P por B, ¿sí? Igual a P por B, sería P1. Les quiero mostrar algo nomás, no se asusten. Igual a P2 por B2, ¿sí? Dividido P1 acá T2. ¿Se acuerdan que les di esta fórmula o no? Sí, que es la combinada de los tres. Es la combinada de las tres, ¿sí? Supongan que yo no me doy cuenta cuál de las tres fórmulas tengo que usar para el problema este que dice acá, ¿sí? Pero me acuerdo esta. ¿Puedo usar esta, sí o no? También, ¿Por qué también? porque supongamos que cualquier valor que sea constante va a ser igual en ambos lados, por lo que se mantiene la proporción. Perfecto, muy bien. No sé si lo entendieron todos, pero como la temperatura es constante, T1 y T2 van a ser iguales. Y como van a ser iguales y están haciendo lo mismo en dos lados de la ecuación, los puedo simplificar. O sea que no van a estar, ¿sí? O de última, T2 pasa multiplicando, por decir algo, ¿sí? Y se va a simplificar con T1 directamente. O sea, si yo no me acuerdo qué fórmula usar, puedo usar esta. Total, el valor que es igual se va a terminar simplificando, va a desaparecer. Yo les quería mostrar eso, ¿sí? Pero, si me acuerdo, la ley de los gases mejor todavía, ¿sí? Si yo mantengo la temperatura constante, tengo que usar la ley de Boyle-Mareot. Perfecto, ¿sí? Ya me di cuenta que tenía que usar la ley de Boyle-Mareot. Muy bien. Dice, una masa de nitrógeno ocupa 5 litros bajo una presión de 760 milímetros de mercurio. Entonces, el volumen 1 es igual a 5 litros. ¿Sí? La presión 1, ¿sí?, es igual a 740 milímetros de mercurio. 740 milímetros de mercurio. ¿Sí? Después me dicen que la presión 2 es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? 760 milímetros de mercurio. Y lo que tengo que calcular, básicamente, si mantengo la temperatura constante, dice el volumen 2. O sea, el volumen final, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que yo no sé. ¿Estamos? Muy bien. Pregunto algo. ¿Puedo reemplazar directamente en la ecuación, sí o no? No, porque hay que pasar a atmósferas. Perfecto. No, porque hay que pasar a atmósfera. ¿Sí? Les doy 2 minutos para que pasen milímetros de mercurio a atmósfera. ¿Sí? O sea, que me digan esto cuántas atmósferas son y que me digan este cuántas atmósferas son. ¿Alguien no sabe cómo se pasa de atmósfera a milímetro de mercurio? Me dicen ya y se los explico. Yo. Yo, María. Bueno, muy bien. Lo que tienen que saber ustedes es lo siguiente. Es una regla de 3 simple. Una atmósfera son, esto lo tienen que saber, no les queda otra, 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, esperen que vamos a hacerlo al revés en este caso. 760 milímetros de mercurio, ¿sí?, son una atmósfera. Por lo tanto, 740 milímetros de mercurio, X. Es así de simple. Regla de 3 simple y chau. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Van a ser 740 dividido 760 y ahí les va a dar 0,97 atmósferas en este caso. ¿Sí? Es una regla de 3 simple. ¿Estamos? Si no quieren hacer la regla de 3 simple, lo único que tienen que hacer es dividir la presión por 760 y listo.
sea, ustedes dividen 740 dividido 760 y les va a dar 0,97. O sea, también se puede hacer de esa manera y les va a dar bien, ¿sí? O sea, a la atmósfera en milímetros de mercurio la dividen por 760 y les da, perdón, a la presión en milímetros de mercurio la dividen por 760 y les da cuál es la presión en atmósferas, ¿sí? O sea, que 740 milímetros de mercurio es lo mismo que 0,97 atmósferas, ¿sí? Y 760 milímetros de mercurio es lo mismo que una atmósfera, ¿sí? Estas son cosas que tienen que ir ya aprendiéndose, ¿sí? Muy bien. Básicamente lo que tienen que hacer es la presión en milímetros de mercurio dividido 760 y listo. Eso les va a dar el valor, ¿sí? Para pasar de milímetros de mercurio a atmósfera. ¿Vamos? Muy bien. Presión 1, entonces ponemos acá 0,97 atmósferas. ¿Sí? Por volumen 1, ponemos acá, está en litros, así que ponemos directamente 5 litros. Es igual a la presión 2, que es... No, esperen, está al revés. Ah, no, está bien. La presión 2, que es una atmósfera, ¿sí? Por el volumen 2, que es lo que no conozco, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer acá ahora? Tengo que despejar volumen 2. ¿Cómo se despeja volumen 2? Pasando al otro lado dividiendo. Volumen 2 va a ser igual a 0,97. Entonces, si simplifican la atmósfera, se va con atmósfera, les queda solamente volumen, ¿sí? Entonces queda 0,97, ¿sí? Por 5 litros, el litro no se va, dividido 1 atmósfera, ¿sí? Porque pasa dividiendo la atmósfera que estaba multiplicando, ¿sí? Esto les termina dando 0,97 por 5 dividido 1. $4,85 litros. Y ahí termina el problema. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que no son problemas difíciles si ustedes reconocen qué ley tienen que utilizar? Y después hay que despejar nomás. Y después despejás y chau. Y listo. ¿Sí? ¿Alguien necesita copiar lo que está en el pizarrón? Vamos a... Muy bien. Se tienen 97 gramos de dióxido de carbono en un recipiente de 25 litros a 67 grados centígrados. Determinar la presión del sistema, ¿sí? Un problema de este estilo, donde le dan varios parámetros, ¿sí? Se resuelve de una sola manera. Se resuelve con la ecuación general de los gases ideales. P por B es igual a N por R por T. ¿Sí? O sea, con esa fórmula ustedes tienen que resolver, ¿sí? ¿Qué datos tienen del problema? ¿Tienen la presión? No, es lo que le están preguntando. ¿Tienen el volumen? Sí, es 25 litros. ¿Tienen la temperatura? Sí, es 67 grados centígrados. Ojo, porque la temperatura hay que pasarla a Kelvin, ¿sí? ¿Tienen el número de moles? ¿Sí o no? Se puede sacar con la fórmula de número de moles. Perfecto. Con los gramos y... Tengo la masa de dióxido de carbono y sé que es dióxido de carbono. O sea que el número de moles es igual a la masa dividido el peso molecular. Tengo el número de moles, ¿sí? ¿Tengo R? Bien. También. Paso dividiendo volumen y puedo calcular tranquilamente la presión, ¿sí? Les doy 2 minutos para que hagan eso. Yo ahora lo resuelvo, ¿no? La presión no la conozco. Entonces, presión igual no la conozco. Volumen, ¿cuánto vale? 25 litros. 25. Perfecto. Temperatura, ¿cuánto vale? 340 Kelvin. 267 más 273 es 340 40 Kelvin. Kelvin.
¿Sí? Muy bien. ¿R lo conozco? 0,082, este número me lo tengo que aprender, atmósfera por litro dividido mol por Kelvin. Apréndanse la unidad porque se las van a tomar. ¿Y quién me falta? Número de moles, que va a ser igual a ¿qué cosa? A 97 dividido el peso molecular, que es 44 gramos. ¿Sí? ¿Cuánto es 97 dividido 44? 2,20. 2,20 moles. ¿Sí? O sea que tengo todos los datos que necesito. ¿Qué es lo que hago? Digo que la presión va a ser igual a, ¿sí?, número de moles, que es 2,20, ¿sí?, por 0,082. Saco las unidades, pero ustedes lo tienen que hacer con unidades y despejar, ¿sí?, si no es muy engorroso, por la temperatura, que es 340. Todo esto dividido el volumen, que es 25 litros. ¿Sí? ¿Cuánto da esto? 2,45 atmósferas. Presión va a ser igual a 2,45 atmósferas. ¿A todo el mundo le digo así? $2,46 atmósferas, porque después del 5 hay un 8. Bien, 2,46 entonces. Ojo con eso, que ahora no es un problema. ¿No es Pero- un 3? Profe, a mí me sale un 3 después. Un 3, tres, sí, profe. profe. Bueno, me fijo. A mí me sale 8, profe. 82 por 340 dividido 25. A mí me salió un 3, así que vamos a poner 45. Ojo con eso, que ahora realmente no es un problema, que sea 45 o 46, es más o menos lo mismo, ¿sí? Pero sí va a ser un problema cuando veamos teorías ácido-base, porque vamos a usar números que después vamos a elevar a una potencia exponencial, vamos a hacer una exponencial, y eso hace que cambie bastante. No es lo mismo un pH de 2,4 que un pH de 2,42, ¿sí? O de 2,40 que uno de 2,42. Después vamos a ver que hay bastante diferencia en eso. Ahora no me preocupa tanto, ¿sí? ¿Alguien tiene que copiar lo que está en el pizarrón? En las mezclas de gases, yo puedo calcular concentraciones molares, ¿sí? En las mezclas de gases puedo calcular concentraciones molares porque son mezclas, ¿sí? Con lo cual, puede pasar que en lugar de usar esa ley de los gases, apaguen por fin ese micrófono, me está volviendo loco, que estamos utilizando, no, en rosado, en blanco, ¿sí? En lugar de usar esta ley de los gases, por ahí, si les dan el dato de la molaridad, ¿sí? Si les dan el dato de la molaridad, recuerden ustedes que molaridad, no sé si se acuerdan, molaridad es igual a el número de moles dividido el volumen en litros. ¿Se acuerdan eso o no? ¿Sí o no? Entonces, en profe. algunos lugares, en algún momento, pueden utilizar la molaridad para obtener, en lugar de hacer eso, pasan dividiendo el volumen y les queda que la presión es igual a la molaridad por R por T. Nosotros ya usamos esta fórmula. ¿Cuándo usamos esa fórmula? ¿Se acuerdan o no? En lugar de presión poníamos presión osmótica. La presión osmótica es igual a la molaridad por R por T, ¿sí? O sea, también la presión de un gas es igual a la molaridad por R por T. Eso también ténganlo en cuenta, ¿sí? Que puede llegar a aparecer, y es como un despeje de la misma ecuación. ¿Sí? Como un despeje de la misma ecuación. También
También, ustedes saben que densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Se acuerdan eso o no? ¿Se acuerdan que densidad es igual a masa sobre volumen o no? Sí. Sí, profe. Densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Sí? Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces también puede pasar. Si yo paso, puedo decir que la presión, teniendo en cuenta eso, va a ser igual a... Yo sé que el número de moles dividido el peso molecular, perdón, que la masa dividido el peso molecular es igual al número de moles. ¿Sí? Entonces si yo hago... Tienen que ver cómo lo escribo, porque como la densidad la tengo que hacer con el dedito. Para que usted por R por T dividido el peso molecular. Profe, ¿qué significaba R y T? R, la ley general, la constante de los gases ideales, y T es la temperatura. Perfecto. También puede ser que la ecuación de los gases ideales sea esta fórmula que les acabo de escribir, ¿sí? Que la presión es igual a la densidad por R por T dividido el peso molecular. Esto se los doy por las dudas, pero yo no lo he visto. Esta sí la he visto. Esta no. ¿Vamos? Pero esta ley de los gases ideales puede aparecer como presión es igual a la molaridad por R por T, o también puede ser que la presión sea igual a la densidad por R por T dividido el peso molecular. Cualquiera de las tres ecuaciones tienen que ver con la ley de los gases ideales. La que más van a usar por lejos es la que está acá en lila, que es la más común, ¿sí? Las otras dos son por las dudas. Pero recuerden que la de arriba la usamos la clase pasada para presión osmótica. Recuerden que la presión osmótica es igual a la molaridad por R por T. Eso, y les dije tengan cuidado porque lo suelen tomar. ¿Sí? Copien estas dos fórmulas más que les agregué. Para esta tienen que tener en cuenta estas dos cosas, y para esta tienen que tener en cuenta estas dos cosas. ¿Sí? Y ahora le voy a explicar la ley de las presiones parciales de Dalton. Lo que Dalton dice es relativamente simple. Si yo tengo un recipiente, ¿sí? Tengo un recipiente, y en ese recipiente tengo una mezcla de gases, ¿sí? Tengo un recipiente cualquiera, ¿sí? Cerrado. Estoy armando el recipiente, por eso estoy así. Un recipiente, ¿sí? Y en ese recipiente tengo una mezcla de gases. Esto que estoy poniendo acá es lo que llama un barómetro, ¿sí? Un barómetro que mide la presión. La mezcla de gases, vamos a decir que nosotros tenemos tres gases. Por ejemplo, tenemos corazoncito, que es un gas. ¿Sí? Tenemos otro gas que es un X. Y tenemos otro gas que lo podemos llamar estrellita. ¿Sí? Tengo otro recipiente, otro gas que se llama estrellita. Lo que dice Dalton es lo siguiente. Dice que la presión total de un sistema es igual a la suma de las presiones parciales, ¿sí? A la suma de las presiones parciales de todos los gases de la mezcla. Eso es lo que dice Dalton. ¿Sí? Yo tengo una mezcla determinada, esa mezcla de gases está formada por, no sé, son gases que llaman corazoncito, X y estrellita, pueden ser cualquier gas, ¿sí? Yo digo estos tres. Lo que Dalton dice es que, si yo quiero sacar la presión total del sistema, tengo que conocer las presiones parciales de los gases. ¿Sí? Eso dice Dalton. ¿Sí? Que la suma de las presiones parciales de los gases de una mezcla es igual a la presión total del sistema. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Vayan copiando el dibujito, yo mientras tanto lo escribo. ¿Sí? La suma de las presiones parciales
de los gases de una mezcla es igual a la presión total del sistema. Así de simple es la ley de las presiones parciales de Dalton. ¿Sí? Copien eso. Otra cosa que dice Dalton, relacionado con esto, es que la presión parcial de cada gas puede ser calculada en función de su fracción molar, ¿sí? Y de la presión parcial de ese gas. Y de la presión total del gas. Fracción molar por la presión total. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso, Matías? ¿Por qué me estás queriendo tirar todos estos datos? Sigue confuso. Lo que dice Dalton es que si yo conozco la fracción molar del gas en la mezcla y la multiplico por la presión total, ¿sí? Yo también voy a poder sacar la presión parcial de ese gas. ¿Sí? Eso también dice Dalton. ¿Sí? Esto, no sé si se acuerdan que habíamos visto la ley de Raoult, que vimos el otro día, es parecida a esa. ¿Sí? Yo sé que la presión parcial de X va a ser igual a la fracción molar de X por la presión total. ¿Sí? Yo sé que la presión parcial de corazoncito va a ser igual a la fracción molar de corazoncito por la presión total. Y yo sé que la presión parcial de estrellita va a ser igual a la fracción molar de estrellita por la presión total. ¿Sí? Todo esto ayuda a poder calcular las presiones de las mezclas. A veces tendré que usar una de las fórmulas y otras veces tendré que usar otra de las fórmulas. ¿Sí? Pero todo me va a servir a mí para poder calcular la presión total de una mezcla o la presión parcial de un gas. Cualquiera de las dos me puede servir. ¿Sí? Muy bien. Copien esto que vamos a hacer un problema. Está raro respecto a los demás. Fracción molar es igual a, por ejemplo, fracción molar de estrellita. ¿Sí? Fracción molar de estrellita. Voy a poner acá, estrellita. Va a ser igual a el número de moles de estrellita en la mezcla, en este caso, dividido, ¿sí? Dividido el número de moles totales. ¿Sí? El número de moles totales de la mezcla. ¿Sí? Esa es la forma de calcular la fracción molar. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el número de moles totales? ¿Quién sabe cuál es el número? Eso era lo de n más 1 más n más 2 dividido n1 y después en el otro n más 1 más n2 dividido n2. No, al revés. Es n1 dividido n1 más n2. ¿Sí? El n total, ¿sí? El n Sí, total la suma de los dos. es la suma en este caso de los 3. ¿Sí? Porque yo acá tengo 3. ¿Sí? El n total es la suma de los 3. ¿Estamos? Sí, ahí me acordé, bro. Muy bien, viste que había que hacer un... Bueno, pero sabía, tenía una idea. Sí, Fue el sopapo entonces, ¿no? Lo que te avivó. ¿O no? sí. Sí. Muy bien. Lo escribo acá por las dudas, por si hay alguno que estaba más despistado todavía. ¿Sí? El n total es la suma de todos los que estaban ahí. ¿Sí? Cada uno va a tener una fracción molar diferente. ¿Sí? Y pregunto, ¿cuánto tiene que dar la suma de todas las fracciones molares de la mezcla? 1. 1. 1. Muy bien. Pero es que sí sabían. Ahora lo único que le falta es estudiarlo y aprenderlo. Muy bien. ¿Copiaron lo que está en el pizarrón? Sí, profe. Bien. ¿El resto? Tiene una mezcla de gases con una presión total de 890 milímetros de mercurio en un recipiente de 15 litros. Si se sabe que la mezcla contiene 18 gramos de ácido clorhídrico, de cloro de hidrógeno, 22 gramos de dióxido de carbono y 38 gramos de hidrógeno, determinar la presión parcial de cada gas. Si se sabe que la temperatura, esto se los doy al final, es de 23 grados centígrados. Van a ver que no es relevante la temperatura, pero se las doy por las dudas. ¿Sí? Les doy 2 minutos, voy a hacer pip. ¿Qué harían?
díganme. Una mezcla, tengo 3 gases, ¿sí? Ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno en realidad, dióxido de carbono e hidrógeno. Primero tendría que sacar el número de moles de cada sustancia Perfecto. Muy para bien. después sacar la fracción molar. Ajá. Número de moles de ácido clorhídrico, de clorhidrógeno, perdón. Tengo ácido clorhídrico. Número de moles de dióxido de carbono. Y número de moles de hidrógeno. Eso está muy bien. ¿Sí? Está muy bien. Ahora les pregunto algo. ¿Puedo sacar la fracción molar? Sí, la respuesta es sí. Ahora, la pregunta es, ¿me sirve de algo sacar la fracción molar? ¿Sí o no? Sí, para Sí, sacar la presión parcial. ¿Y cuál es la presión total? 890. Suma de los 3 gases. Perfecto. ¿Cuál es el número de moles de ácido clorhídrico? ¿Cuánto les dio? 0,33 moles. 0,33. Oh, bien. ¿De dióxido de carbono? 0,5. 0,5. Bueno, muy bien. ¿Y de hidrógeno? 16. Muy bien. ¿Sí? Tengo el número de moles de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Calcularon las fracciones molares o no? Sí, pero por lo visto hice mal la cantidad de moles. Ah, bueno, hay que arreglarlo entonces. A mí también me dio diferente el de Profe, a mí también. 0,5 me dio, profe. ¿Cuál le dio? Sí, el primero, 0,5. A ver, el cloruro de hidrógeno es... Lo que pasa es que es 36,5 el ácido clorhídrico. Es 18 dividido 36,5. A mí me dio 0,49. A mí también. A mí también, profe. 0,49. Entonces este lo vamos a cambiar. Este es 0,49. 0,49. Y el último me dio 19 a mí. A mí también. Último da... A ver, 38 gramos. 38 dividido 2 es 19. Muy bien. Este es 19. Yo copié lo que ustedes me dijeron, lo arreglamos. ¿Vamos? Así es. Esto está bien. Así está bien. ¿Sí? Así está bien. Tengan cuidado cuando uno hace el lío con la calculadora o se confía a veces, mete la pata. ¿Sí? Mete la pata. Si quieren calcular la fracción, a ver, lo voy a decir, no lo voy a escribir, ¿no? Si quieren calcular la fracción molar, ¿sí? Si quieren calcular la fracción molar de ácido clorhídrico, tienen que hacer el número de moles de cloruro de hidrógeno, tienen que hacer el número de moles de cloruro de hidrógeno, o sea, 0,49 dividido 0,49 más 0,5 más 19. ¿Sí? Eso le va a dar la fracción molar de cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Fracción molar de cloruro de hidrógeno. ¿Cuánto les dio la fracción molar de cloruro de hidrógeno? 0,02. 0,02. Recuerden que no tengo que poner unidad porque no lleva, ¿sí? La fracción molar del dióxido de carbono va a ser, ¿sí? Va a ser 0,5 dividido 0,49 más 0,5 más 19. ¿Cuánto les dio? No me pareció, ¿no? ¿Cuánto les dio? ¿Hago yo? 0,03. 0,5 dividido 0,49 más 0,5 más 19. 0,025, ojo ahí. 0,025. Voy a poner yo. ¿Sí? 0,025.
Queda justo. Y después este me termina dando la de hidrógeno, mucho hidrógeno en la mezcla, fíjense, según los moles, hago 19 dividido todo eso, ¿cuánto me da? 1,11. ¿Puede ser eso o no? No. No, no puede Ok, ser nunca un número más grande que 1. 0,95. Ah, vamos a ver, para que lo haga la cuenta. 19 no me cuesta nada. Más 0,5 más 0,49. Me termina dando 0,95. Muy bien. ¿Sí? Esto debería dar, en total la suma debería dar 1. No me da 1 porque ya redondeé todo. ¿Sí? Entonces no me da 1 justo, pero más o menos está ese número muy cercano a 1. ¿Sí? Lo que me debería dar. Perfecto. ¿Cómo saco ahora, ¿sí?, la presión parcial de cada uno de los gases? ¿Sí? La presión parcial del cloruro de hidrógeno, la presión parcial del dióxido de carbono, la presión parcial del hidrógeno. Básicamente lo que tengo que hacer es la fracción molar de cada uno de ellos por la presión total, ¿sí? Ahora, la presión total la paso a atmósferas, ¿sí? Por las dudas. La presión total va a ser igual a 890 dividido 760. ¿Cuál es? 890 dividido 760. 1,17 atmósferas. 1,17 atmósferas. Muy bien. 1,17 atmósferas. ¿Sí? Entonces ahora hacen. ¿Sí? Entonces ahora hacen 1,17 por 0,02 y les va a dar la presión parcial del cloruro de hidrógeno. ¿Sí? 1,17 por 0,025 les va a dar la presión parcial del dióxido de carbono. Y 1,17 por 0,95 y les va a dar la presión parcial del hidrógeno. ¿Sí? A ver cuánto da esto. 0,0. Profe, yo tengo una duda en la fracción molar del ácido clorhídrico. ¿Cuál es? En el resultado de 0,02, sí, a mí me dio 0,0245. Si Sí. lo haces con ese te da otro resultado para la presión parcial. Ah, o sea que había al lado del 2, vos decís que había un 4 acá. Sí, un 4 y un 5. Ah, ok. Bueno, se puede poner, sin ningún problema. Podés Claro, te poner da así. distintos resultados, por eso no No, y sabría hago cuál la sería. cuenta, lo cambio. Es 1,17 por 0,0245. ¿Sí? Me da 0,28. 0,29. Sí. 0,029. Usamos ese, no pasa nada. Profe, yo no entendí por qué le hiciste el cálculo de 890 dividido, no sé cómo le hiciste, por 700 no sé cuánto. ¿De qué es eso? ¿Por qué hice eso? ¿Quién le explica? Ahora te explico igual, pero ¿por qué hice eso? ¿Eh? Vamos a mercurio a atmósfera. Pasamos de milímetros de mercurio a atmósferas. Exactamente por eso. ¿Sí? Yo les dije que cuando trabajen con leyes de los gases, ¿sí?, siempre es mejor pasar todo a atmósferas. Por eso es. ¿Sí? O sea, lo pasé de milímetro de mercurio a atmósferas. En este caso, pueden trabajar en milímetros de mercurio, no pasa nada. ¿Sí? Pero yo prefiero que siempre lo pasen a atmósferas para que se acostumbren, que cuando trabajan con leyes de los gases, siempre pasen a atmósferas el resultado. ¿Sí? ¿Te contesté o no? Lo que me preguntabas. Sí, sí, gracias. Perfecto. Y eso es lo que me dio a mí. ¿Vamos? Eso es lo que me dio a mí en cada uno de los puntos. Recuerden que intenten pasar los milímetros de mercurio a atmósferas todas las veces que puedan. ¿Sí? El que no hizo o no entendió lo que había que hacer, copie los resultados e intente hacerlo en sus casas. ¿Sí? Intenten hacer ahora cuando termina la clase. Voy a hacer otro problema de leyes de los gases. ¿Sí? Voy a hacer otro ahora. Tiene una mezcla de metano 230 gramos, propano, vamos a poner 2300 gramos. Tiene una mezcla de, bueno,
metano, 2.300 gramos, ¿sí? Propano, 1.500 gramos, butano, 560 gramos, en un recipiente de 120 litros. Si se sabe que la presión total del sistema es 72 atmósferas, determinar cuál es la temperatura de la mezcla, ¿sí? Y acá están las fórmulas moleculares de cada uno de estos gases, ¿sí? Tienen que tener en cuenta la ley de las presiones parciales de Dalton, y tienen que tener en cuenta, ¿sí? La definición que dimos de la teoría cinética de los gases y lo que es un gas ideal, ¿sí? Para poder realizar esto. Les doy 2 minutos para que lo piensen y ahora lo hago yo. Es más, no lo voy a hacer, les voy a decir cómo se hace. Fíjense, se tiene una mezcla de metano, ¿sí? Me lo dan en gramos, el propano me lo dan en gramos, el butano me lo dan en gramos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer si voy a trabajar con leyes de los gases? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que pasar todo a qué ¿Sacar el cosa. número de moles? Saco el número de moles de cada uno. Muy bien, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer. Después me piden a mí que yo saque la temperatura de la mezcla. Para sacar la temperatura de la mezcla, tengo que hacer sí o sí la fórmula P por B es igual a N por R por T. ¿Sí? No tengo forma de hacerlo de otra manera. Sí o sí tengo que hacer P por B es igual a NR por T. Esa es la fórmula que yo voy a usar, ¿sí? P por B igual a NR por T. Pero ¿qué pasa? A mí me dan una mezcla de gases. Si yo quiero la temperatura de la mezcla de gases, ¿qué tengo que obtener sí o sí? ¿Qué tengo que usar sí o mejor? ¿Qué tengo que usar sí o sí? La presión total del sistema. ¿Yo tengo la presión total del sistema, sí o no? Sí. Tengo la Y presión total del sistema. Acá está, dice 72 atmósferas. ¿Sí? 72 atmósferas. ¿Qué es lo que tengo que usar sí o sí acá, donde dice número de moles para poder calcular la temperatura? Pregunto. ¿Puedo usar el número de moles totales? Sí, no, ¿y por qué? Sí, porque sería el número de moles de la sustancia, por así decirlo. Tipo, sería todos los gases, la mezcla de los gases. La mezcla de los gases. ¿Y por qué puedo sumar a todos los gases y sus números de moles? Sin ningún problema. Esto es Porque un... la presión de los gases es igual a la suma de las presiones parciales. Y aparte, que sean distintos los gases, ¿a mí me importa o solo me importa el número de moles? Según Avogadro. Solo el número de moles, porque según los gases ideales, si vos tenés dos sustancias que ocupan un mismo volumen a una temperatura y presión constante, tienen la misma cantidad de moles. Según Avogadro, a mí me da lo mismo, ¿sí? Me da lo mismo usar por separados y después calcular que sumar todo junto, porque es lo mismo, ¿sí? Respecto de los números de moles. Entonces, yo para hacer este problema, lo único que tengo que hacer, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es obtener el número de moles totales de la mezcla, ¿sí? O sea, obtener el número de moles de metano, el número de moles de propano y el número de moles de butano, sumarlos entre todos, ¿sí? Y aplicar los datos del problema directamente a la fórmula de los gases ideales, teniendo en cuenta a la presión total, ¿sí? Temperatura va a ser igual a la presión total por el volumen del recipiente, dividido el número de moles totales por R, ¿sí? O sea, lo único que tengo que hacer acá es obtener el número de moles totales. Una vez que obtengo el número de moles totales, meto el dato en esta fórmula, como todos los demás, y calculo como vengo calculando sin ningún problema. ¿Se entiende más o menos, chicos, chicas? Bueno. Son las 11:26 de la mañana. Para las 13:30 tiene que estar terminado este cuestionario de 8 preguntas. ¿Sí? De 8 preguntas. Todas las preguntas, la respuesta a todas las preguntas están en la filmina de la facultad, que está en el drive que yo ya les pasé hace un tiempo. ¿Sí? En un drive que yo ya les pasé hace un tiempo, que dice leyes ponderales de la química. ¿Sí?
leyes ponderales de la química. Tienen 2 horas para hacer las 8 preguntas que ustedes ven acá. ¿Queda claro? Profe, ¿puede mandar en el grupo otra vez ese drive? Porque a mí se me perdió. Sí, puede ser. Lo voy a pensar. Ah. Lo voy a pensar.